Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en una auténtica maravilla de la literatura antigua. El escudo de Aquiles, tal como, como nos lo describió Homero en el canto 18 de la Ilíada. Un objeto absolutamente legendario, claro, forjado nada menos que por un dios, por Hefesto. Y la cuestión que queremos explorar hoy, basándonos en esos versos increíbles que detallan su creación, hablamos de las páginas 352 a 364 de nuestro material de referencia más o menos, pues la cuestión es fascinante, las figuras que lo adornan, ¿qué son? ¿Qué son exactamente? Esa es la clave, sí. Estamos, ante la cumbre del arte. Representaciones tan perfectas que parecen vivas gracias a una habilidad divina que, casi no podemos ni imaginar. ¿O hay algo más ahí? Exacto, podrían esas figuras, no sé, poseer algún tipo de animación real, una vida infundida por la magia de Hefesto, que, seamos sinceros, era bastante más que un simple herrero. Esa es la pregunta que, divide las interpretaciones y que vamos a intentar desgranar un poco hoy. Pues mira, yo voy a defender la primera visión, que el escudo es la obra maestra de la mímesis divina, o sea, de la representación artística llevada a su máxima expresión. Creo que Festo crea una ilusión de vida, sí, pero una ilusión tan perfecta que nos asombra precisamente por ser él el artesano supremo, el demiurgo por excelencia. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que estamos ante un artefacto mágico. Sostengo que las figuras no solo parecen vivas, sino que de alguna manera están vivas, animadas por el poder único de Hefesto, un dios cuyas otras creaciones y su propia naturaleza sugieren una capacidad que va bastante más allá de la pura artesanía, adentrándose quizá en lo mágico. A ver, entiendo perfectamente esa atracción por lo mágico, ¿eh? Es casi irresistible en un objeto así, la verdad. Pero permíteme que insista un poco en la perspectiva de la maestría artística. Para mí, Hefesto es sobre todo el dios artesano, el paradigma del creador hábil. Su destreza es divina, sí, por supuesto, pero es destreza artesana. Fíjate en el lenguaje que usa Homero. Utiliza términos como daidala, que se suelen traducir como objetos labrados artísticamente o intrínsecamente trabajados. Son palabras que, en mi opinión, lo que hacen es alabar la complejidad y la belleza de la técnica. El objetivo es lograr lo que los griegos llamaban enargeia, esa viveza descriptiva, esa fuerza tan potente que las figuras casi saltan del escudo, ¿sabes? Que parecen respirar y moverse. El famoso ejemplo del campo arado. Homero dice que ennegrecía detrás del arado y parecía tierra labrada aunque era todo de oro. Y añade, ojo, que era un verdadero prodigio, un zauma. Pues claro que es un prodigio del arte de la ilusión, de cómo el genio divino puede representar la realidad de una forma absolutamente asombrosa. Las comparaciones constantes, como sí, parecido a, son para mí recursos poéticos, hipérboles, para celebrar esta cumbre del arte representacional. Es como el ideal clásico de ut pictura poesis. La poesía es como pintura que habla y la pintura poesía silenciosa. Pues el escudo es el no va más de esa capacidad de representar, una ilusión de vida tan perfecta que te corta la respiración. Es un argumento muy sólido, no cabe duda. La habilidad de Hefestos es asombrosa y Homero la celebra, eso está claro. Pero, ¿estás segura de que podemos separar tan fácilmente esa habilidad de algo, de algo más? Yo, fíjate, me centro mucho en la figura misma de Hefesto. No es un artesano cualquiera, ¿eh? Su metis, esa inteligencia tan especial, esa mezcla de astucia, ingenio y habilidad práctica, a veces casi tramposa, sugiere algo más que simple técnica, creo yo. Luego está su cojera. A menudo, en el mundo antiguo, las taras físicas se asociaban a poderes especiales, a veces tectónicos, o sea, ligados a la tierra, al oculto, quizá a lo mágico, y sus conexiones. Pues con fuerzas primordiales como el océano, que acaba rodeando el escudo, o con sus esposas, Caris, que personifica la charis, la gracia, el esplendor, o Afrodita, el poder del deseo, de la generación. ¿No sugiere todo esto que Hefesto no solo trabaja metales, sino que puede infundir algo más en sus creaciones? Pensemos en sus otras obras, que el propio Homero menciona, las sirvientas de oro que le ayudan. Se dice explícitamente que tienen mente, que tienen fuerza y voz. Son solo ilusiones.
Y los trípodes con ruedas que van solos a la asamblea de los dioses. El texto insiste en cualidades vitales que van más allá de la pura apariencia. Los bueyes del escudo que mugen, los jóvenes y las doncellas que danzan en un corro parecido al que Dédalo hizo para Ariadna. Y volviendo a Daidala, sí puede significar bien trabajado, pero también arrastra ecos de lo maravilloso, lo portentoso, lo dérico, ¿no? Relacionado con Dédalo, el artesano mítico que también creaba estatuas que se movían. Para mí, el escudo participa de esta naturaleza extraordinaria, quizás mágica. Es un microcosmos vivo, no una simple joya inerte. Bueno, vayamos por partes, si te parece. Empecemos por la naturaleza de Hefesto. Sí, es un dios singular, estoy de acuerdo. Su metis es fundamental. Pero yo sigo viendo su cojera no tanto como un signo de magia, sino quizá como el origen de su especialización. Al no poder destacar como guerrero, pues se vuelca en la habilidad manual hasta alcanzar la perfección. Es el dios del trabajo experto, de la técnica. Su metis es para mí la inteligencia práctica del ingeniero divino, capaz de resolver problemas complejísimos como hacer un escudo irrompible y a la vez una obra de arte sublime. Y respecto a sus esposas, Caris o Afrodita, pues sí, simbolizan la charis, esa gracia, ese esplendor que adorna sus creaciones. Las hacen bellas, deslumbrantes, atractivas. Pero eso es una cualidad estética, diría yo, visual, no necesariamente una prueba de que estén literalmente vivas. Es el brillo del metal bien trabajado, la belleza de la forma perfecta. Pues ahí, fíjate, no estoy del todo de acuerdo. Creo que esa visión simplifica un poco a Hefesto. Su cojera, como digo, lo marca, lo diferencia, y esa diferencia en el mundo antiguo a menudo se asocia con acceso a conocimientos o poderes especiales, no solo con una simple compensación. Lo octónico, lo subterráneo, él trabaja con los metales que salen de la tierra, en las entrañas de los volcanes, siempre tuvo ese halo de misterio, ¿no? Y la metis no es solo inteligencia práctica para resolver problemas técnicos, es también la astucia del inventor genial, capaz de crear maravillas que desafían lo normal, como esa red invisible con la que atrapó a Ares y Afrodita. Eso roza la magia. O el trono que le hizo a Hera con cadenas invisibles. ¿Es eso solo técnica? No sé yo. Y respecto a la charis, claro que es belleza por supuesto, pero en el pensamiento griego arcaico la belleza a menudo estaba ligada a la vitalidad, al poder de atraer, de generar. ¿No podría ser que la charis que Hefesto infunde en sus obras sea un tipo de esplendor vital, una gracia animada que hace que sus creaciones parezcan vivas porque, de algún modo, participan de la vida? ¿No es eso lo que sugiere que las sirvientas tengan mente y voz? Eso va más allá de lo estético, creo yo. Es interesante cómo conectas charis con vitalidad, sí, pero pasemos al lenguaje descriptivo, a cómo Homero nos cuenta lo que se ve en el escudo. Sigo pensando que Daidala se refiere sobre todo a la calidad del trabajo, a la complejidad del diseño. Es un piropo, vamos, a la habilidad del artesano. Y las comparaciones, el uso constante de jos como sí, son cruciales, sí, pero como herramientas poéticas para conseguir esa energía que te decía antes, esa viveza brutal. Homero quiere que nosotros, los oyentes, veamos las escenas con la máxima intensidad posible, que casi oigamos el mugido de los bueyes o el ritmo de la danza. Cuando dice que el campo de oro parecía tierra labrada, está usando todo el poder evocador del lenguaje para crear una imagen mental potentísima en nosotros. No está haciendo, creo yo, un parte técnico sobre la mimación de figuras metálicas. Es la cumbre de la éfrasis, esa figura retórica que consiste en describir una obra de arte de forma tan detallada y viva que parece que la tienes delante. A ver, entiendo perfectamente el poder de la éxprasis homérica. Es alucinante, sí. Pero sigo pensando que despacharlos como sí y los verbos de acción mugir, danzar, girar, incluso las parcas disputando por un cadáver, como mera retórica para la vivacidad, es quizá quedarse un poco corto. Primero, porque el propio término Daidala, como demuestran otros textos y la figura de Dédalo, el nombre es casi idéntico, sí que tiene a menudo esa connotación de objeto maravilloso, portentoso, que funciona de manera inesperada, casi mágica. Y segundo, porque cuando Homero describe otras creaciones extraordinarias, como la famosa corona de Pandora, que era una zauma, una maravilla terrible, o esa danza que Dédalo creó para Ariadna, que se menciona como modelo para la del escudo, pues se usa un lenguaje que sugiere algo más que pura apariencia.
El hecho de que Homero califique la escena del arado como zauma, verdadero prodigio, es significativo. Dauma no es solo algo admirable. A menudo implica algo que te deja pasmado porque viola las leyes normales, quizá apuntando a lo sobrenatural. ¿Por qué no leerlo más literalmente? ¿Por qué no pensar que Homero describe una animación real lograda por un dios que, como ya sabemos por otras historias, era capaz de hacer cosas así? Ese es un punto interesante. Claro, el de las otras creaciones. Reconozco que las sirvientas de oro y los trípodes automáticos, tal como los describe Homero en el mismo canto 18, parecen tener vida y autonomía. Es difícil negarlo, la verdad. Sin embargo, yo establecería una diferencia clave entre esos autómatas tridimensionales que están diseñados para moverse y actuar en el espacio como si fueran seres vivos, y las figuras representadas en la superficie plana o casi plana de un escudo. El propósito del escudo, en mi visión, es fundamentalmente representacional. Es una imagen del mundo, un microcosmos que refleja la vida humana, la naturaleza, el orden cósmico. Las figuras, por muy vivas que parezcan, están al servicio de esa gran representación global. No son seres autónomos con voluntad propia como las sirvientas, ¿entiendes? El escudo trata sobre la mímesis del universo, sobre la capacidad del arte divino para capturar la esencia de la realidad, no sobre crear vida independiente en un objeto. Es una diferencia de función y, bueno, de plano, creo yo. Ya, pero ¿esa diferencia de plano o de función invalida la posibilidad de animación? Yo creo que no necesariamente. Precisamente, la existencia de esos autómatas demuestra que Hefesto tiene el poder de infundir vida al metal. Si puede hacer sirvientas con juicio y voz, ¿por qué le iba a ser imposible animar figuras en un relieve? El principio creador podría ser el mismo, la manipulación divina no solo de la materia inerte, sino también de las fuerzas vitales. Quizás las figuras del escudo no son autónomas como las sirvientas, no se van a bajar a luchar, claro está, pero podrían participar de una vida infundida por su creador, una animación intrínseca a la naturaleza del objeto. ¿No podría ser que el escudo funcione como un todo, como una especie de campo de fuerza mágico, donde las escenas cobran vida dentro de sus límites? La capacidad demiúrgica y mágica de Hefesto podría manifestarse de formas distintas según el objeto que esté creando. Lo que nos lleva al último punto clave, creo. La significación cósmica, sobre todo esa banda exterior con el río océano. Desde mi perspectiva, que está centrada en el arte, los elementos cósmicos que aparecen al principio, tierra, cielo, mar, sol, luna, constelaciones y el océano que cierra el escudo, funcionan como un marco grandioso. Es una composición artística muy ordenada. Enmarca las escenas de la vida humana, la ciudad en paz, la ciudad en guerra, el campo, la danza, dentro del gran esquema del universo. El océano, que para los griegos arcaicos era, el límite físico del mundo conocido, actúa como el borde natural de esta representación cósmica. Es, por así decirlo, el marco del cuadro, una representación pictórica ordenada y completa del cosmos tal como lo concebían ellos. Pues yo veo en ese océano algo mucho más potente y literal. Okeanos, en la mitología y la cosmogonía griega más antigua, no es solo un río que rodea la tierra, es la fuente primordial, el origen de todos los ríos, de toda el agua, y a menudo se asocia con el origen de la vida misma, una fuerza generadora potentísima. Al ponerlo literalmente como borde del escudo, Hefesto no estaría simplemente dibujando un mapa, ¿sabes? Estaría quizá impregnando el escudo con la vitalidad misma del cosmos, lo convierte en un microcosmos vivo, no solo representado. Es como si el escudo contuviera y canalizara esas fuerzas vitales primordiales. Esto podría convertirlo incluso en un talismán protector cargado de poder mágico, obra de un dios mago que no solo moldea metales, sino que entiende y manipula los elementos y quizá hasta los soplos vitales. Recordemos que Hefesto trabaja con fuelles y el soplo es vida. El escudo no solo muestra el mundo, en cierto modo es un mundo en miniatura, vivo y resonante con el poder del cosmos. En definitiva, y volviendo un poco a mi planteamiento inicial, yo veo el escudo de Aquiles como la cumbre insuperable del arte divino, una obra maestra de mímesis. La perfección es tal que crea una ilusión de vida absolutamente asombrosa, casi indistinguible de la realidad. Refleja así el poder supremo de la representación, tanto plástica como, poética.
Es un triunfo de la habilidad técnica y artística de Hefesto, imbuido de una charis deslumbrante, entendida como esplendor visual, como perfección formal. Las figuras parecen vivas porque el arte divino, en su máxima expresión, es capaz de alcanzar ese grado extremo de energía, de viveza. Y yo, para concluir, pues reafirmo mi visión del escudo como un artefacto mágico, un microcosmos animado. Las figuras que lo pueblan, en mi interpretación, poseen una vida real, aunque sea una vida contenida en el objeto, claro. Esta vida es infundida por el poder único de Hefesto, que actúa aquí como un artesano mago, un dios que domina no solo los metales, sino también las fuerzas vitales del cosmos, simbolizadas quizá por ese océano que lo rodea y tal vez por esa charis entendida como cualidad vital. Sus otras creaciones, como las sirvientas o los trípodes, y su propia naturaleza singular, pues refuerzan esta lectura. El escudo no solo representa la vida, la contiene y participa de ella. La descripción del escudo sigue siendo un desafío maravilloso para cualquiera que se acerque a la Ilíada. Sin duda. Y este análisis, bueno, nos recuerda lo permeables que podían ser las fronteras entre arte, vida, magia y orden cósmico en la visión del mundo de la Grecia arcaica. Quizás para ellos, un objeto creado por un dios con la habilidad de Hefesto tenía que ser ambas cosas a la vez, arte supremo y portento mágico. Hay mucho que seguir pensando y dándole vueltas sobre este escudo extraordinario, sobre lo que nos dice de la poesía, del arte y, en fin, de la condición humana vista por